A ver, el 411 es hablar de las funciones polinomiales. Eh, Hablar de funciones polinomiales es prácticamente como cuando usted empezaba a analizar expresiones algebraicas, un polinomio. El polinomio normalmente se lo expresa de esta manera. A sub n por un x a la n, tenemos un coeficiente por una variable elevado a un exponente. Y así usted puede ir desarrollando un a sub n menos 1, x a la n menos 1, más punto, 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 un a sub 1x más a sub 0. Estos coeficientes de a sub n menos 1, a sub 1 y a sub 0, todos esos coeficientes son números que pertenecen a los números reales. Significa que, hablando del coeficiente que tiene cada término, me pueden dar cualquier tipo de número, ya sea positivo, negativo, puede ser que sea una raíz, puede que sea un número como pi, como Euler, puede ser que sea una fracción. No tengo ningún tipo de limitante en los coeficientes. Pero ya cuando hablamos de la variable, en este caso x, y que esté elevado a algún tipo de potencia, no se puede elevar a cualquier potencia, sino que tiene que elevar a una potencia cuando ese valor pertenezca a los enteros positivos unidos con el cero. Que eso se lo mencionan aquí, ¿ve? Sn, la potencia, debe pertenecer a los enteros positivos unidos con el cerito. Si hablamos del dominio, porque obviamente seguimos estando en el capítulo de funciones, me interesaría pues el dominio. El dominio de este tipo de funciones es todos los números reales. Absolutamente todos los valores estarían permitidos en este tipo de funciones, porque como se trata de potencias, cualquier potencia usted la va a poder resolver, así que dominio queda en absolutamente todos los números reales. También es importante aprender acerca del grado que tiene una función polinomial. Si usted se da cuenta, tenemos varias potencias. ¿Qué le va a dar el grado a esta función? Pues sería ese mayor exponente que está presente en la expresión, ¿ya? Por ejemplo, si usted tuviera de esta manera un f de x igual a 10x a la quinta menos 4x al cuadrado más 5x menos 1. ¿Qué potencia tiene este término de aquí? 5. ¿Qué potencia tiene la x de este elemento? 2. ¿Qué potencia tenemos acá? Potencia 1. ¿Y qué potencia tenemos acá? Sería x a la 0. ¿Cuál de todos esos términos tiene el mayor exponente? Pues el 10x a la quinta. Significa que este es un polinomio de grado 5. ¿Ya? Directamente yo veo cuál es el mayor exponente y en base a eso vamos a decir, ok, tú eres como tal, el grado del polinomio. Así que eso debo tenerlo muy, muy en cuenta para ese tipo de preguntas, especialmente para el control de lectura. Nosotros tenemos algunas expresiones, mire, como por ejemplo aquí. Si a mí me preguntaran, a ver, ¿cuál de estas expresiones es polinomial? ¿Qué opinan de la primera? ¿Sería polinomial? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque tenemos una potencia 3, tenemos una potencia 2, tenemos un término independiente. Entonces, esta sí es una función polinomial. ¿Qué va a pasar con g de x? Raíz de x menos 1. ¿Qué opinan al respecto? Pues esta realmente no sería. ¿Por qué? Porque el exponente que tiene esta expresión es una fracción. ¿Y qué le dice al respecto acerca de ese exponente que va a tener? Debe ser un entero positivo. No se olvide de que cuando yo tengo algo, mire, y está elevado, le aplico raíz cuadrada, eso es lo mismo que elevar a un medio. Entonces, esto obviamente no pertenece a los enteros positivos. Ni siquiera es entero, para variar. Entonces, ahí están los problemas. Entonces, no es una función polinomial. Hablar de h de x igual a 5, ¿qué opinan? Eso no es. En este caso, sí tiene que ser.
porque sería una expresión de la forma x a la 0. Yo al 5 lo puedo expresar como 5 por x a la 0, así que es un polinomio de grado 0. Entonces se puede trabajar con eso de ahí. ¿Qué más tenemos? Mire, acá ve, x menos 2 dividido para x más 1. ¿Qué opina al respecto? ¿Puede ser visto como una función polinomial? No, porque tengo una división. Si se da cuenta que aquí yo tengo absolutamente todo una expresión que no tiene denominadores. Entonces acá como tengo una división, ya no sería. Es más, esto lo vamos a ver más adelante, que sería una función racional, así que descartamos esa alternativa. Así que es importante que empecemos a analizar todo ese tipo de cosas para tener en cuenta lo de las funciones polinomiales. Ahora, vamos a tener varias cositas, como por ejemplo, mire, a esta función que le llaman potencia. Mire, una función potencia. Es aquella que tiene regla de correspondencia f de x igual a igual f de x igual a por x a la n, en donde el dominio son los reales, y ese valor de a pertenece a los reales, a excepción del 0, porque si justamente a vale 0, quedaría una constante en 0, ¿no? Entonces no quiero eso, ese coeficiente diferente de 0, y n pertenece a los enteros positivos. O sea, en ese caso necesito generar una potencia, más o menos de esta manera, miren. Todas las funciones que tengan este comportamiento, x igual a 2x al cuadrado, o f de x igual a 2x al cubo, o f de x igual a 2x a la cuarta, todas las que sean de esa manera, estamos hablando de una función potencia, un coeficiente por un x elevado a la algo. Eso es una función potencia. Que al momento de trabajar con potencias pares, usted va a notar algo bien interesante. Déjeme abrir acá Desmos para que pueda empezar a verlo. Miren, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Digamos que quiero escribir, no, en ese caso a la 0 no sería porque ahí me lo están limitando para los enteros que son positivos. Entonces ahí no aplicaría eso de ahí. A ver, si yo pongo una función cuadrática, ya, mire, tiene ese comportamiento. Yo pongo un x al cubo, tiene ese comportamiento. Pongo un x a la cuarta, tiene ese comportamiento. Pongo un x elevado a la quinta y tiene ese comportamiento. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a poner una más. X elevado a la 6 y un x elevado a la 7. Ya, de esa manera. ¿Qué es lo que quiero que note primero? Esto de aquí. Mire, fíjense. Si yo pongo x al cuadrado, x a la cuarta y x a la 6, todas tienen como un comportamiento tipo parábola. Mire, esta es la que normalmente usted se acuerda. Luego tenemos la función x a la cuarta, ¿no? Mire, vamos a esconder esta y igual sigue teniendo este comportamiento así como parábola. ¿Sí se da cuenta? Ahora, si yo pongo x a la 6, pues sigue siendo lo mismo. Ahora, pongo las 3 y usted se va a dar cuenta de algo. ¿Es simétrica? Pues al final de cuentas es una función par. Mire, x al cuadrado es una función par. Lo mismo que veo a la izquierda lo veo a la derecha. Función par. Tengo a la cuarta, sigue siendo una función par. Y tengo a la sexta, tiene este comportamiento también que es par. Entonces lo que quiero que se grabe sería que cuando tengo una función potencia y tiene exponentes pares, tiene esta forma de parábola. ¿Se da cuenta? En cambio, cuando yo empiezo a trabajar con potencias impares, ya ese comportamiento viene a ser tipo cúbico, mire, como una especie de una S. Observe, mire, este es x al cubo. Mire esta funcioncita,
Viene desde abajo y se va para arriba. X a la quinta es lo mismo, mire. También empieza de esta manera, empieza a subir. Y por último, X a la 7, seguimos teniendo ese comportamiento. Mira, aquí hay que tener cuidado, porque uno va a decir, profesor, se vuelve una recta. No, lo que pasa es que por cuestiones de escala, uno parece ver que es una recta, pero no, mire, esto al final de cuentas, como que se va acercando, acercando, hasta que finalmente esto termina llegando aquí a cero, mire. Pero se supone que la función es estrictamente creciente. Exacto, solo pasa por el cero. Todo esto empieza a crecer de esa manera. Entonces, si yo tengo expresiones o la función potencia con exponentes impares, tiene un comportamiento así estrictamente creciente con este comportamiento tipo cúbico, mire. Eso sería lo importante. En este caso extraemos la x porque solamente es una recta. Entonces, acá como que estamos buscando que me genere estas curvas. Entonces, como que por eso marginamos a la x. Pero al final también se sigue cumpliendo de que es impar, mire, porque lo de acá es impar. La recta de aquí también es impar. Entonces depende de lo que queramos, ¿no? En este caso, para el ejemplo, hemos colocado ahí las cúbicas y las que son forma cuadrática, ¿no? Entonces se va a tener en cuenta. Eso para mí es una función potencia. A ver, pongamos por acá. Ya, a ver, mire, acá vamos a ver qué nos mencionan con todo esto. Puede salir algo importante. Para graficar la mayoría de las funciones polinomiales de grado 3 o superior, se necesitan otras técnicas. Sin embargo, la gráfica de toda función polinomial es suave y continua. Esto es súper importante. ¿Ya? O sea, le están diciendo de que para que usted pueda graficar una función de grado 3 en adelante, ya se necesitan otras técnicas más avanzadas. Se necesita ya otros métodos. Por esa razón, acá uno va a tratar de descubrir el comportamiento. No es necesario que yo grafique este tipo de cosas precisamente cada puntito en su lugar. Pero, eso sí, lo que puedo sacar a limpio es que este tipo de curvas son suaves y también son continuas. ¿A qué cree que se refiere con suave? Cuando usted le dicen, a ver, esa función es suave, ¿qué cree que sería ese término suave? Curvas. Hay curvas que son suaves, pero no precisamente a la curva como tal. Hay que tratarla con amor, que no tiene una forma extraña. No, mire, cuando hablamos de una curva suave, significa que se va a trazar y cuando va a cambiar de comportamiento lo va haciendo de manera de poco a poco. Así ve. Si usted tiene la parábola, va así ve, baja, 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 llega un punto y luego empieza sube, 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 sube. Eso es una función suave. No tiene cambios bruscos, sino que va despacito, 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 despacito. Por ejemplo, ¿el valor absoluto es una curva suave? No. ¿Por qué? Porque prácticamente de la nada cambia de sentido, mire. Va bajando, 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 cuando pum, se le antoja subir. Entonces, ahí no hay suavidad. Exacto, es media tosca. Entonces, toda curva que usted vea, por ejemplo, como la cúbica, mire, sube, 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 va así, luego sube más, 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 y se va para arriba. Todo ese tipo de curvas que usted haga son suaves, cuando van cambiando de poquito a poquito, pero de manera moderada, no tiene cambios bruscos, ¿ya? A eso se refiere. Y cuando nos referimos a continua, se refiere a que no tiene presente ningún tipo de salto. ¿Se acuerda que habíamos visto algunos ejemplos de funciones por tramos?
y teníamos gráficas así, ¿ves? Donde se incluía un puntito, luego venía por acá arriba. Ya, entonces, en este caso, aquí la función no es continua. ¿Por qué? Porque aquí presenta un salto. En ese punto, la gráfica es discontinua. Ya, a eso nos referimos con continua. Que yo a la curva la puedo trazar sin levantar la mano. Eso prácticamente es continuidad. Por el momento, ya, por el momento, porque ya justamente en introducción al cálculo ya viene la manera formal de justificar o de ver qué es una curva suave o, bueno, continua en ese caso. ¿Qué más le dicen? Ya, a ver, justamente continuando. Por suave queremos decir que la gráfica no tiene esquinas o puntas. Continua significa que la gráfica no tiene saltos y que puede ser graficada sin interrupciones, ¿ya? A eso se refiere. Continuidad por los saltos y por suave significa que no tiene esas puntas, ¿ya? Y ahí el ejemplo más claro es el valor absoluto, que existe como un cambio de dirección de manera brusca. Si se descompone completamente en factores una función polinomial f, es fácil resolver la ecuación polinómica f de x igual a 0 y localizar las intersecciones en el eje de las x. Esto es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque me dice que si usted se anima a factorizar la expresión polinomial, la igual a 0, con eso usted está encontrando los cortes en el eje de las x, o como dicen ahí, intersecciones con el eje de las x. O sea que lo están animando a que pueda factorizar. Obviamente, las factorizaciones que uno más está acostumbrado es con trinomios. Pero si ya tengo un grado 3, un grado 4, ya la factorización sería un poquito más difícil y habría que utilizar alguno que otro método, que en este caso pues sería la regla de Ruffini para ese tipo de polinomios de grado alto. Pero ya sabe, la factoriza, le iguala a 0 y con eso va despejando los valores de las intersecciones del eje de las x. Siguiente, en general, si f es una función polinomial y r es un número real para el cual f de r es igual a 0, entonces r se denomina 0 o raíz de f. Por lo tanto, los ceros reales de la función polinomial son intersecciones de su gráfica con el eje de las x. Es súper, súper importante. Significa que cuando usted encuentra valores que hacen 0 a la función, pues estamos hablando de que eso se llama la raíz de la función, la solución de la ecuación o es el 0 de la función. Y ellos van a representar nada más y nada menos que las intersecciones en el eje de las x. Si el mismo factor x menos r aparece más de una vez, entonces r es denominado 0 repetido o de 0 múltiple de f. ¿A qué nos referimos? Pues cuando tengo este tipo de cosas, miren, si yo hiciera f de x es igual a x menos 1 multiplicado por x menos 1 por x menos 1 multiplicado por x más 3 multiplicado por x más 5, así. Todos de acuerdo de que esto está repetido 3 veces. Eso está repetido 3 veces. Significa que yo lo puedo reescribir así, ¿ve? F de x es igual a x menos 1 elevado al cubo, multiplicado por x más 3 y multiplicado por x más 5. ¿Qué significa? Que este factor, este 0, está repetido 3 veces. O es un 0 múltiple como le mencionan aquí. Eso me lleva a interpretar este numerito con su definición. ¿Cuál es la definición? Ese término multiplicidad. Pegamos ahí. ¿Qué sería suave? Que no tiene cambios bruscos. Esto es suave.
esto no es suave. ¿Por qué? Porque tenemos estos picos aquí. Eso no es suave. Suave es que la gráfica va cambiando poquito a poquito. Ya, digamos que hasta cierta manera tiene como partes redondeadas, ya, si lo quiere ver así. Eso para mí es una curva suave. No, a ver, cuidado porque aquí estamos igual hablando de funciones. Si usted me dice circunferencia, eso ni siquiera es función, así que no aplica ni los espirales ni eso. Así que hay que tener cuidado. Aquí estamos hablando igual de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seno es una función suave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va cambiando sin tener cambios bruscos. Si yo tuviera una función así, obviamente esta función no es suave porque tiene puros picos. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Qué me dicen acerca de multiplicidad? Fácil. Que si x menos r a la m es un factor de la función polinomial y x menos r elevado a la m más 1 no es factor de f, entonces r se denomina cero de multiplicidad m de f. ¿A qué se refiere? A esto como colocamos el ejemplo. Tengo f de x menos 1 al cubo, por x más 3 y multiplicado por x más 5. Así. Ahora, si yo quiero encontrar las raíces, ¿qué me recomendaba que haga en la polinomial? ¿Cuál era la recomendación que debía tener súper en cuenta? Igualarlo a cero, ¿verdad? Y luego despejar. Si yo esto lo igualo a cero, cada término se iguala a cero, mire. X menos 1 al cubo es igual a cero, x más 3 es igual a cero y x más 5 es igual a cero. Voy a despejar, de aquí me queda que x vale menos 3 y de acá que x vale menos 5. En este caso, x es igual a 1. Mire, despeja 1, despeja menos 3, despeja menos 5. ¿Cuál es el problema? De que como aquí estaban tres factores, es como que si yo despejara aquí, aquí y aquí. Significa que esa raíz está repetida tres veces. En ese caso, a eso que está repetido tres veces, se lo va a representar con esto de aquí, m igual a 3. Se lee multiplicidad de grado 3. Esa solución está presente tres veces. En cambio, la de acá, ¿qué multiplicidad tendría el menos 3? ¿Cuántas veces está repetido? No está repetido, ¿verdad? Si no está repetido, solamente cuenta como una sola vez, que es el término como tal. Así que aquí sería multiplicidad 1. Y en esta parte de aquí, también sería multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de exponente. ¿Ya? ¿Se da cuenta? A eso nosotros le llamamos multiplicidad, al número de veces que está repetida una raíz. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Aquí empieza el desfile de los teoremas. Así que vamos a tratar de poner la mayoría. Primer teoremita. El teorema del valor intermedio. Sé que es un poco complicado, pero con el ejemplo ya se lo puede ver más clarito. A ver, vamos a pegar por acá. Ya, así. Pongámoslo ahí.
¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Sea f una función polinomial, si es que a es menor que b, y f de a y f de b son de signos opuestos, entonces hay al menos un cero de f entre a y b. Mire, esto es bastante interesante, porque lo que me dice el teorema es esto. Yo voy a tener dos valores diferentes, a, b. Básicamente esto es un intervalo, mire. El intervalo comprendido entre el a y el b. Si es que una imagen está en los negativos y la otra imagen está en los positivos, usted puede asegurar de que en ese intervalo que estemos considerando hay una solución. Lo mismo acá, ¿ve? Este puntito es positivo, este puntito es negativo. ¿Qué se asegura? Se asegura que aquí tenemos una raíz. A eso se refiere con signos cambiados. Mire, fíjense. A es menor que B, F de A y F de B son de signos opuestos. Ya, una imagen está en los positivos, la otra está en los negativos. Ahí aseguro que existe un corte en C. Vamos a poner un ejemplo para reemplazar valores, para que se adapten a la situación. Así. Respecto a la función polinomial 8x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5x menos 1, demuestre que tiene una raíz en 0 hasta 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a reemplazar. Si el intervalo es desde 0 a 1, para mí esto cuenta como A, mire. A es igual a 0 y acá que B vale 1. Y usted va a reemplazar, mire. F de 0 es igual a 8 por 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 1. Todo esto se cancela y me queda que f de 0 es igual a menos 1. Ahora voy a reemplazar f de 1. 8 por 1 a la cuarta, 2 por 1 al cuadrado, más 5 por 1 y menos 1. ¿Qué resultado me queda? Esto sería 8, esto sería 13 y esto sería 3. Estamos hablando de 10. Ya, ahora observe. Los valores de f del primer valor y f del segundo valor son de signos opuestos. Ya, eso a usted le asegura de que en el intervalo desde 0 a 1 hay un corte en el eje de las X. Ahora, cuidado, no es que ese numerito está en la mitad, no, está en cualquier parte de ese intervalo. Así que tenga cuidado porque a veces ahí cometemos errores. Ya, ahora, mire lo de acá.
Mire, si vamos a hablar de división, nosotros la podemos expresar de esta manera. El polinomio P de X es igual a un C de X por Q de X más R de X, donde C de X y R de X son el polinomio cociente y el residuo de la división sintética o la división respectivamente. En cuanto a los grados del polinomio, hay que recalcar que para sumar dos polinomios, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, deben tener diferentes grados, mientras que en la división es necesario que el dividendo tenga un grado no menor que el divisor. De esta manera, si el grado del dividendo es n y del divisor es m, el cociente tendrá m menos n y el residuo será de grado m menos 1. Acá lo que le están tratando de decir es que siempre debe tener de esta manera, mira, una expresión. 2x a la quinta menos 2x al cubo menos 2x cuadrado más x y menos 1. Ya, así. Si yo esto de aquí lo quiero dividir para un x menos c, lo que me están diciendo es que esto, si lo divide para eso, como tal, tienen que diferir en 1. Para que esto que quede acá se pueda realizar y generar este elemento que queda acá. Por ejemplo, yo no puedo dividir un 2x al cuadrado menos 3x más 5 dividido para x al cubo menos 1. No puedo, ¿por qué? Porque el grado de acá es menor que el grado de acá. A eso se refieren con esto. O sea, de que cualquier cosa no es que se pueda realizar, no. Así que adoptando lo que dice en colorcito verde, vamos a plantearlo así. El polinomio P de X va a ser igual a un X menos C por un Q de X más R de X. Así. Aquí ya le explican también, por si acaso, de que esto de aquí serían los cocientes y esto para mí sería el residuo. ¿Ya? Ahora, la bendita división sintética que termina siendo dolor de cabeza para algunos. O la regla de Ruffini, sí. También le puede llamar así, Ruffini. Mire, aquí le pongo la división que ya la hizo en el libro. Para comprender cómo se realiza la división sintética, iniciaremos dividiendo la función polinomial f de x entre g de x en forma tradicional. Entonces, aquí usted tiene la división, ¿ve? Este polinomio dividido por x menos 2 resuelve todo y al final le termina quedando 8. Este es el residuo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a seguir estos pasos de aquí.
Ya, así. El proceso de la división sintética surge de reescribir la división tradicional en forma compacta, en la cual se considera la variable x como, o si no solamente los coeficientes de la función polinomial. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. No puedo tener más de una variable. O sea, yo no puedo tener una función que dependa de x, y. No, solamente necesitamos que la variable sea x. ¿Cuáles son los pasos? El primero dice, escribir los coeficientes de la función polinomial f en potencias descendentes de x en el primer renglón y complete los ceros en caso de que no exista algún coeficiente. A ver, vamos a hacer la división sintética, pero haciendo el primer paso. Mire, no me interesa que si es al cuadrado, al cubo, lo que sea. Tú lo único que hace es colocar los coeficientes acá. ¿Ve? La expresión es 4x al cubo, entonces usted pone 4. Siempre en orden descendente. Acá sería menos 3. Acá sería menos 8. Y acá sería 4. A esto lo voy a dividir para un nombrecito que va aquí. A esto le vamos a llamar la raíz. Miren, lo que va a ir aquí es la raíz. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues normalmente usted ya hizo el despeje y directamente va a colocar el numerito. Por ejemplo, si quiero dividir para x menos 2, diríamos x menos 2 es igual a 0 y x vale 2. Perfecto. Ese 2 viene acá, que es el paso que mencionan aquí. Y este es el valor c que dicen acá. La regla dice esto, miren. Baje el primero, que en este caso sería 4. Luego, en zigzag, mire, este resultado multiplicado por el numerito que hemos puesto es 8. Hacemos la suma algebraica. ¿Cuánto es 8 menos 3? Queda más 5. Ahora, 5 multiplicado por 2 es 10. Y 10 menos 8 va a quedar 2 positivo. Y finalmente, 2 por 2 son 4. Sumamos y me queda 8. La pregunta del millón es, ¿esto queda exactamente lo mismo que está acá? Ya, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues me sirve bastante para el hecho de no estar multiplicando de esta manera, sino que únicamente hago el proceso recursivo. Es de esta manera, miren. Así. Bajo el número 4, multiplico por el número que está acá es 8, hago la operación queda 5. De nuevo, esto por el de acá, 10, va aquí. Hago la suma, queda 2. Y esto por esto queda 4. Ya, como que voy en forma de escalerita, miren. Y este último, el numerito que presenta aquí, eso es el residuo. O sea que de las dos maneras puedo tranquilamente sacar el residuo. No, aquí da igual. Aquí estamos hablando acerca de la división sintética. Así que el resultado puede quedar cualquier cosa. Ya es diferente cuando necesito interpretar y decir, a ver, necesito encontrar raíces, necesito encontrar los ceros de la función. Así que no es que sea obligatorio que me quede 0 o me quede un numerito, no. Hay casos y casos.
¿Ya? Entonces, si aprendió o recordó qué hace con la división sintética, ahora vienen estos dos teoremitas que me van a salvar la vida. Ya, tenemos ahí. Sí, ese último numerito es el residuo. Ya, y acá está el otro teoremita. Mire, uno es del residuo y el otro es del factor. Le dice, si f es una función polinomial y si f de x es dividido entre x menos c, entonces el residuo es f evaluado en c. ¿A qué se refiere? A esto de aquí, ¿ve? Si es que a mí se me ocurre a una función f de x dividirla para un elemento que tiene la forma x menos c, aquí me va a quedar el cociente. Y en la parte de aquí me va a quedar el residuo. ¿Así? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Pues, para no cansarnos tanto, lo que podemos hacer es directamente decir la función evaluada en ese c tiene que ser igual al residuo. Y antes que cometa errores, para encontrar el valor de c, siempre igualelo a 0 y despeje x. Ahora, probemos entonces si es que efectivamente queda lo mismo. Si a usted le dicen, quiere el residuo del ejercicio que estaba anterior, a ver, déjeme poner el que habíamos sacado 8 como residuo. Ya, aquí ve, aquí está la división. Ya, ahí está el ejercicio. Por obvias razones, esto de aquí es f de x. Así ve. Y g de x es el x menos 2. Y si yo quiero hallar el residuo de dividir esas dos cosas, lo que hago es, a la función la evalúo en 2. ¿Así? 4 x al cuadrado, x a la cuarta, 4 por 2x a la cuarta, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, y más el valor de 4. ¿Cuánto le queda a esta operación? Sería 1664, ¿no? Es al cubo. Ah, sí, al cubo. Entonces hay que bajarle un gradito. Sería al cubo. Y aquí también al cubo nada más. Quedaría 2 por 2 por 2 son 8, por 3, 32, menos
2 al cuadrado, que es 4, por 3 son 12, menos 16 y más el valor de 4. ¿Cuánto es esto? F evaluado en 12 es igual a 32 menos 12, son 20. 20 menos 16, 4. Y más 4, 8. Ahí me acaba de quedar el residuo. Sí, le da lo mismo si usted hiciera la división normal, la división sintética. Porque si a mí me preguntan el residuo, yo puedo hacer todas las alternativas. Pero ¿qué sería lo mejor? Reemplazar el valor. Porque ahí ya le sale directamente el residuo sin necesidad de estar resolviendo la división. Que al final eso termina siendo difícil, ¿no? Bueno, largo a veces. Exacto. Cuando ya no quieran hacer Ruffini, puede hacer el teorema del residuo. O directamente haga teorema del residuo cuando le pidan encontrar un residuo. Exacto. Ya otra cosa sería si le piden el cociente. Si a usted le piden el resultado de la división, ahí sí, pues le va a tocar dividir. Ahí sí no hay de otra. Pero específicamente sería aplicar esto de aquí, en el caso de un residuo. Ahora, esto es residuo, teorema del residuo. ¿Qué pasa cuando es el teorema del factor? Ahí viene la parte más clave, la parte más importante. Si es que a f, que es una función polinomial, le decimos que el x menos c es un factor, eso se va a dar si, solo si, f evaluado en c es igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues que el residuo vale 0, no se olvide. Cuando el residuo de una expresión quede 0, tendríamos estas tres cositas importantes. Que Sx menos C es factor de F. También que F es divisible para X menos C. ¿Sí o no? También podemos decir de que X es igual a C es un cero de la función. Cero o raíz de la función. Así que estos tres aspectos, estas tres cositas, siempre se van a dar siempre y cuando el residuo de la expresión me haya quedado cero. Esa es la única manera de poder decir que tenemos factores. Por ejemplo, acá, mire, ¿puedo decir que el x menos 2 es factor de esta expresión? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el residuo me quedó 8. Si es que yo dividí esto para esto y el residuo me quedó 8, pues lastimosamente esto no es un factor de esto, ni tampoco esto de aquí es divisible para esto de acá.
Así que lastimosamente no se puede. No, debería quedar 0. El residuo debe quedarle 0. Ahí usted dice, estamos hablando de un factor. Hay que darle 0, porque siempre nos referimos al residuo. Si eso se da, belleza. Otro teorema. No, a ver. Este de acá. Ya, este sí. Una función polinomial no puede tener más ceros o raíces que el valor de su grado. ¿A qué se refiere? Si usted tiene un polinomio de grado 4, máximo tiene 4 raíces. No tiene más. Si tiene un polinomio de grado 3, máximo tiene 3 raíces. Significa de que si usted tiene un polinomio de grado 4, es imposible que le queden 6 raíces. No puedo tener más raíces que el grado del polinomio. Entonces ahí, usted con eso se puede guiar, ¿no? Para saber cuántas soluciones más o menos le pueden terminar saliendo. Mire, y hay un teorema que es bastante interesante para, digamos de cierta manera, diferenciar entre las soluciones que son positivas y las soluciones que son negativas. Y aquí usted va a tener que simplemente ponerle mucha atención a los cambios de signos presentes en la función. Mire, sea f una función polinomial, el número de ceros o raíces positivas de f es igual al número de variaciones de signos en los coeficientes de f de x. O va a ser igual a un número menos un entero par. En cambio, el número de ceros o de raíces negativas de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de f de menos x. Ahí está lo que cambia. O es igual a ese número menos un entero par. Esto es mucho más fácil verlo con un ejemplo. Dice, utilice la regla de los signos de Descartes para determinar cuántos ceros positivos y negativos puede tener la función polinomial. Voy a copiar acá abajo la función para que se vea mejor, ya que la vamos a rayar. A ver, observe. ¿Qué signo tiene este término? X al cubo, positivo. ¿Qué signo tiene este término de aquí?
positivo. ¿Qué signo tiene esto? Negativo. ¿Y qué signo tiene esto? Negativo. ¿Cuántos cambios de signo hay? ¿De aquí a acá tenemos cambio? No, porque va de positivo a positivo. ¿De aquí a acá tenemos cambio? Sí. ¿De aquí a acá tenemos cambio? No. ¿Cuántos cambios tenemos? Uno. Significa que tenemos una raíz positiva. Esto únicamente sirve para saber qué respuestas tenemos, qué signo van a tener, más no resolverla. Porque en ese caso, pues, eso habría que factorizar y ver cómo lo podríamos dejar, ¿no? Así que tenga en cuenta eso. En cambio, si quiero saber las raíces posibles que son negativas, yo no tengo que hacer la verificación de los cambios de signos con f de x, sino que ¿a qué función tenemos que verificar los cambios? A f de menos x. Entonces, eso es un paso previo que debo realizar. Sería f evaluado en menos x va a ser igual a, y reemplazamos, mire, el menos x lo elevamos al cubo, más al 2 lo multiplicamos por menos x y lo elevamos al cuadrado, menos 5 y lo multiplicamos por menos x y finalmente menos 6. Solo reemplacé el menos x donde estaba la x. Sería f de menos x, ¿a qué es igual? X negativo elevado al cubo, ¿cuánto cree que le queda? Eso es menos x al cubo. Aquí, tenga cuidado, mire. Menos x al cuadrado hace que quede x cuadrado positivo, ¿no? Multiplicado por 2 queda más 2x al cuadrado. Esto sería menos con menos se hace más. Le va a quedar 5x y finalmente el menos 6. Una vez que yo tengo eso, usted verifica los cambios. Si esto es negativo y esto es positivo, esto es positivo y esto es negativo, ¿cuántos cambios tenemos? ¿De aquí a acá hay cambios? Sí. ¿De aquí a acá hay cambios? No. ¿Y de aquí hay cambios? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos dos raíces negativas o también podemos tener cero raíces negativas. Tengo esas dos posibilidades. Puedo tener dos raíces porque hay dos cambios o puedo tener cero. Ahora, si yo quisiera probarlas, pues voy a tratar de hacer la factorización. Mire, si yo tengo esta función de aquí y la quiero factorizar, voy a hacer división sintética. Mire, voy a poner coeficiente de aquí, 1, coeficiente de acá, 2, coeficiente, menos 5, coeficiente, menos 6. ¿Y qué va a pasar? Aquí yo voy a proponer algún valor, el que uno crea conveniente, buscando que este elemento sea cero para poder decir que es un factor. A ver, voy a probar el 2. Ajá, sí, eso de cero es porque se le resta, aquí le dice, mire, o es igual a ese número menos un entero par. Entonces, le puede restar 2, le puede restar 4, le puede restar 6, así sucesivamente. Entonces, es como analizar varias situaciones. Si ya puedo tener 2, también puedo tener cero. ¿Por qué? Porque todos los que sean en esa, como pares, ¿no? Va a ser posible.
No, menos 2 raíces ya no, pues, porque acuérdense que estamos como contando las raíces. Y raíces, cantidades de raíces negativas no hay. Decir menos 2 raíces, no. A ver, voy a poner aquí el 2 para ver si me sale. Bajamos el primero, que es 1. 1 multiplicado por 2 queda 2. 2 más 2 es 4. El de aquí por el de aquí es más 8. Acá me quedaría 3 y esto por esto es 6. De acá 0. Perfecto. Ahí acabamos de hacer esto, mire. Que a esta función yo la puedo dejar así, ¿ves? Como x al cuadrado más 4x más 3 multiplicado por x menos 2. Eso es igual a f de x. Y ese x al cuadrado más 4x más 3 lo podemos factorizar. F de x es x más 3 por x más 1 multiplicado por x menos 2. Y usted despeja las raíces. ¿Qué raíces le queda de aquí? Que una raíz es menos 3, que otra raíz es menos 1 y que la otra raíz es 2. Le pregunto, ¿cuántas raíces positivas tenemos? Una. ¿Cuántas raíces negativas tenemos? Dos. Ya, ahí está. Esto más que todo aplica, ¿sí? Esto más que todo aplica como una especie de verificación del signo de las raíces. La verdad, uno no lo va a utilizar así, salvo que le pregunten por las raíces posibles que puede tener. Como que una pregunta bien puntual. Pero de ahí uno no es que, a mí realmente no me interesaría hasta cierto punto saber si son negativas. Necesito saber quién es, ¿ya? Porque en un ejercicio a usted no le están diciendo cuántas raíces positivas son, sino que normalmente le hacen resolver un predicado, le hacen resolver una operación y ya, ahí. Pero uno nunca sabe, ¿no? Por eso es bueno saberse más que todo estos teoremas, porque en esta parte hay bastantes teoremas. ¿Ya? Y el último, para terminar esto de las funciones polinomiales, sería el de acá. Una función f polinomial de grado 1 o superior. ¿Ya? Esto aplica para funciones polinomiales de 1 en adelante. ¿Ya? Si yo tengo entonces el polinomio a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub 0, y me especifican dos cosas claves. Ni a sub n debe ser 0, ni a sub 0 debe ser 0. El primero y el último deben ser diferentes de 0, hablando del coeficiente, donde cada coeficiente es un entero. Si es que P sobre Q es una fracción irreducible, es un cero racional de f, entonces P debe ser un factor de a sub 0 y Q debe ser un factor de a sub n. En ese caso sí, para ver si son positivas o negativas sí, porque estamos hablando de raíces. Entonces para que se vuelva una raíz, el residuo va a ser 0.
A ver, pongamos acá un ejemplo para que apliquemos esto de aquí. Dice, utilice el teorema de los ceros racionales para determinar las posibles raíces de la función polinomial. F de x es x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6. Justamente el problema al que le sacamos las raíces, ¿no? Así que ahí se puede verificar, pues si son o no son posibles raíces. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, si este elemento es a sub 0, en este caso es menos 6, ¿cuáles son los factores de este numerito? Si este numerito, que es el independiente, a sub 0, ¿qué posibles factores tiene? Al decir factores, significa que haga la descomposición. El factor puede ser 1 con positivo o negativo, puede ser 2 con positivo y negativo, puede ser 3 con positivo y negativo, 4 no puede ser porque no puedo multiplicar dos números enteros y que me quede 6. 5 tampoco, el 6 sí. Entonces, estas son las posibilidades que tengo para P. Ahora, para A sub n, que es igual a 1, ¿qué posibilidades tengo para Q? ¿Cuáles son los factores que tengo para el 1? Pues solamente uno, con su respectivo más menos. ¿Qué le dice la regla? Mire, una vez que usted saca los factores del A sub 0 y del A sub n, usted lo que tiene que hacer es una división entre esos factores de aquí con estos de acá. Observe, P sobre Q. Entonces sería esto dividido para esto. ¿Cuánto le queda? Más menos 1 dividido para más menos 1. Le quedaría más menos 1. Esta sería una posible raíz. Si usted divide esto para esto, ¿cuánto le queda? Lo mismo, más menos 2. Y si divide esto para esto, le queda más menos 3. Y por último, más menos 6. ¿Qué significa? Que cualquiera de estos puede ser la solución. Las soluciones del problema están en estos valores. Pues sí, porque de lo que me acuerdo, una solución era menos 3, la otra era menos 1 y la otra es 2, ¿verdad? Entonces usted se pregunta, ¿el menos 3 está aquí? Sí, ¿ve? ¿El 1 negativo está aquí? Sí. ¿El 2 positivo está aquí? Sí. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo no empiece a probar cualquier cosa en la división sintética. O sea, yo voy a tratar de probar para que un resultado me quede 0 en el residuo. Entonces, por ejemplo, si su número es 6, usted no va a probar el 7, por ejemplo, porque el 6 no es múltiplo, o el 7 no es múltiplo de esto, o el 6 no se puede dividir para esto de manera exacta. Entonces, a eso es donde usted tiene que atacar. Y esto es como una forma de tanteo de las soluciones. No es que de manera mágica usted va a venir y dice, ah, esta es la solución. No, le va a tocar pues de cierta manera tantearlo, ir descubriendo hasta que al final pues llegue a saber cuál en sí es la solución.
Con eso completamos la polinomial y vamos a darle continuidad porque las racionales sigue tratándose de polinomial. Vamos a poner ahí en racionales y ponemos acá la regla de correspondencia. Observe. Sea P y Q dos polinomios. Se dice que la función f de x igual a p de x sobre q de x, y acá tenemos un polinomio en la parte de arriba y en la parte de abajo otro polinomio. Con dominio reales menos x tal que q de x es igual a 0. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos sacar el dominio de funciones que son de forma racional, la respuesta sería los reales, ¿sí? Los números reales, a excepción de los valores cuando el denominador se le hace 0. Tal cual como que se estuviera sacando el dominio al principio de funciones que analizábamos los problemas, las condiciones posibles. Ya, algo así. M y N deben pertenecer a los Z positivos unidos con el 0. Ya sabe que el exponente no puede tener nada de fracciones ni de negativos porque ahí ya no estaríamos hablando de una función racional. Tiene que tener polinomio arriba, polinomio abajo. También tenemos un caso o la clasificación de estas funciones. Si nosotros recordamos, al máximo grado se le llama, al máximo grado de x se le llama grado del polinomio, ¿no? En este caso, el polinomio de arriba tiene grado n y el de abajo es un polinomio de grado m. ¿Qué debo hacer? Fácil. Voy a compararlos y va a pasar lo de aquí, mire. Será una función racional propia cuando n sea menor que m. ¿Qué significa eso? Que cuando el grado de abajo es mayor, estamos hablando de una racional propia. En cambio, cuando n sea mayor o igual que m, estamos hablando de una función racional impropia. ¿Qué significa eso? Que tienen el mismo grado tanto arriba como abajo, o que en la parte de arriba sea mayor. En ese caso estamos hablando de una impropia. Y las que son impropias se las puede expresar de esta manera. Algo más el residuo dividido para Q, para el denominador. Solo las impropias se pueden plantear de esta manera. Porque básicamente pues estoy haciendo la división. Para que lo tenga en cuenta. Ahora, lo clave, lo que me interesa realmente de esto. Las asíntotas. Hay una horizontal y también debemos tener en cuenta estas condiciones de aquí.
y también pues la vertical. Creo que se alcanza por aquí. Bueno, hay que saber un poquito. Ya, y por si acaso, aunque a veces ni la toman, pero uno nunca sabe. ¿Quién quita que ustedes sean los alados y ¡pum! Le planteen la otra asíntota. Ya. A ver, cuando hablamos de asíntota, estamos hablando de tres posibilidades. Hay una que es horizontal, también hay asíntotas verticales y también hay una asíntota oblicua. ¿Ya? Uno va a decir, a ver, ¿qué es una asíntota horizontal? Y ahí es donde tiene que poner el asunto, mire, en la definición por el momento. Dice, cuando x tienda al menos infinito o al más infinito, los valores de f de x tienden a algún número fijo L. Entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de f. ¿Ya? Y puedo observar esto, mire. El decirle x tiende al infinito, positivo o negativo, significa que la gráfica se va a ir para allá, ¿ves? Para allá y para allá. A medida que yo me voy extendiendo para el positivo o el negativo del infinito, los valores de la gráfica o la gráfica se tiene que ir acercando a una recta horizontal. Esa recta horizontal imaginaria es lo que nosotros llamamos asíntota horizontal. Y como tal, nosotros tenemos tres posibilidades. Mire, y aquí ellos le plantean un esquema, un cuadrito. Acuérdense que el grado del de arriba es n y el grado del de abajo es m. Cuando el grado de arriba sea menor que el de abajo, o sea, n es menor que m, la asíntota directa es que y sea igual a 0. Cuando n es igual a m, la asíntota está en la división del máximo del coeficiente del máximo grado de arriba y dividido para el coeficiente de la máxima variable de la parte de abajo. Esa relación sería la asíntota. N mayor que M. ¿Qué pasa cuando el de arriba es mayor que el de abajo? Pues no tenemos asíntota horizontal. Ahora, si estamos hablando de una vertical, ahora ya cambia un poquito la referencia. Dice, cuando x se aproxima a un valor c, los valores de f de x en valor absoluto tienden al más infinito. Entonces la recta x igual a c es una asíntota vertical de la gráfica f. ¿Dónde se presentan estas asíntotas vertical? Pues son los valores para el cual el denominador se hace cero. Ahí prácticamente usted va a atacar para las asíntotas verticales. Si usted ve esto, mire, si usted ve f de x es igual a x sobre x al cuadrado menos 1, ¿cuándo se hace cero esto? Cuando x es 1 y cuando x es menos 1. Estos dos valores, porque esto se hace cero, son asíntotas.
verticales. Así que ahora ya le podemos dar otra interpretación. Nosotros veníamos de funciones donde le sacamos el dominio y decíamos que no puede tomar ciertos valores, pues ahora esos valores resultaron ser asíntotas. Y una asíntota oblicua sería cuando x tiende al más infinito o al menos infinito y los valores de la función f de x se aproximan a una recta que no es paralela a x ni paralela a y, ni paralela al eje de las x ni paralela al eje de las y. Es la restricción acerca del vecino. Sí, correcto. Es prácticamente la cerca. Ya, ahí hágase la idea que así como está aquí, ¿ve? Entre esta parte de aquí de la derecha y de la izquierda, esta es la cerca, mire. Ese valor es prohibido. ¿Ya? Entonces, aquí ya sabe, cuando se aproxima a una recta que no sea paralela a los ejes coordenados. Ahí en ese caso tenemos una asíntota oblicua. ¿Qué es lo más normal del mundo? ¿Cuándo se forma una oblicua? Cuando el grado del de arriba es uno solo o una unidad del de abajo, miren. Si usted tiene f de x es igual a x al cubo menos x sobre x al cuadrado más 4, cuando el de arriba le gana por una unidad al grado de abajo, tenemos una asíntota oblicua. ¿Sí? Si es que le gana en más de un grado, pues ahí tampoco ya tendríamos una asíntota oblicua. Si arriba fuera, por ejemplo, grado 4, si acá fuera grado 4, ya no tendría asíntota oblicua. Porque realmente lo que pasa es que al dividir esto para esto le queda una recta. Esa es la asíntota. Por eso necesito, por ser una recta, que quede grado 1. Por eso es que deben diferir en una unidad. Si el de arriba es grado 3, abajo es grado 2. Si arriba es de grado 4, abajo tiene que ser de grado 3 para tener en cuenta eso. ¿Ya? Y básicamente vertical, así, ¿ve? Cuando el denominador se hace 0, ahí están las verticales. ¿Se da cuenta? Esa es la clave. De ahí, hablando de funciones racionales, sería bueno pues también aprender a graficarla, pero ahí los comportamientos son un poco raros y ahí sí tocará pues hacer puntitos, volver a la vieja escuelita, darle puntitos, encontrar cortes, hasta pues poder hacer una gráfica bastante aceptable, ¿ya? Eh, Hablando de funciones exponenciales, vamos a hablar un poquito rápido de esto, porque realmente aquí lo que interesa es que pueda resolver ecuaciones exponenciales, sistemas de, bueno, inecuaciones también, con exponenciales o logarítmica. Me imagino que todos se acuerdan del examen que me ponen signo de logaritmo y otras vainas ahí adentro. Entonces, realmente esa es la parte pepa, ¿no? La parte teórica es bastante corta, que sería
el modelo como tal, cuándo es la función creciente, cuándo la gráfica es decreciente y todo ese tipo de cosas por el estilo. Así que vamos a poner aquí la exponencial. A ver, vamos a cortar esto y ponerlo por acá. Ya, de esa manera. Y tendríamos este ejemplo de aquí. Para cuando esto vale mayor que 1, el gráfico me quede esto de aquí. Y para cuando estamos entre 0 y 1, la gráfica sería lo de acá. Sí, solo tiene asíntota horizontal por el momento, según el modelo como está. Pero también le podríamos meter una vertical sin miedo al éxito. A ver, mire, cuando hablamos de exponencial, hablamos de una regla de correspondencia así. F de x igual a elevado a la x. Exponencial porque la variable está en el exponente. ¿Sí? A veces se confunden con polinomial porque dice, bueno, aquí también está un exponente. No, es la variable que tiene que estar en el exponente. Por eso es a elevado a la x. Esa base, que es a, debe ser cualquier número real positivo, a excepción del 1. Significa que de por sí la base tiene que ser positiva. No puede ser ni cero ni negativo. Y además el valor de 1. ¿Por qué el valor de 1 no? Porque cuando esto sea 1, se me va a generar una constante y yo no quiero eso. Realmente quiero como función exponencial una función que tenga este comportamiento, ya sea creciente o el de acá que es decreciente. Entonces, para que tenga en cuenta eso, el valor de a tiene que ser diferente de 1, porque si no se volvería una constante. Lo bonito, lo particular, es que cuando esa base sea mayor que 1, ejemplo, 2 a la x, Euler a la x, 4 a la x, 10 a la x, todas estas gráficas son crecientes, estrictamente crecientes. Miren, fíjense, aquí están los puntitos, va creciendo, creciendo y se va para arriba. Este es el gráfico. Todas las exponenciales pasan por aquí, ¿ve? Por este puntito. ¿Ya? Todas las exponenciales de forma a la x cruzan exactamente por ese puntito. ¿Por qué? Porque ese puntito es el corte en y, sería cuando x vale 0. Usted diría 2 a la 0 es 1, entonces justamente toca este puntito. Y de ahí va creciendo, ¿no? Sin ningún problema. Cuando a es mayor que 1. Cuando a está entre 0 y 1, ahí la función es decreciente. Ahí la gráfica como que se refleja, mire. Es como que si usted lo girara como shawarma y esto viene acá, mire. Así, ¿ve? Si se da cuenta. Es como una rotación ahí. Exacto, como urdesa. Entonces, en este caso, acá es creciente y acá es decreciente. Algo que no se nota, pero realmente está ahí, es una asíntota horizontal. Mire, ella tiene una asíntota horizontal en 0. Acá también, mire, también hay una asíntota en y igual a 0. Yo por más valores que le dé, jamás va a ser 0. No puede ser 0.
Sí, se está enamorando, se le acerca, pero no le para bola. Entonces se le acerca, le acerca, le acerca, pero nunca concreta ahí el noviazgo. Exacto, un casi algo. Ahora, mire, esto resulta ser un poco importante porque a veces nos quedamos a medias. Mire, esto es importante, por si acaso el control de lectura de mañana. Ya, todo bonito. A a la X. Pero nosotros también tenemos con Euler. Nosotros tenemos funciones de esta manera. F de X es igual Euler a la X. Para eso, aquí me van a definir Euler. Observe. En la definición de la función exponencial se dice que la base podía ser cualquier número real positivo distinto de 1. Pero hay algunas bases que se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, las bases 2 y 10, que son utilizadas en algunas aplicaciones, y quizás la más importante de todas es la del número irracional, e, o sea, Euler a la x. El número e se define como el valor al que tiende la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende al infinito. Lo chévere es que ya en unos días vamos a ver límite, así que piensen esto. Límite cuando n tiende al infinito, al más infinito, de la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n. Esto es el número Euler. Lo bonito es que si usted empieza a darle números a esto, entre más grande sea esto, se va a ir aproximando a el número de Euler. Solo hago un ejemplo, mire, para que los que tienen calculadora a la mano, ponga 1 más 1 sobre 100 elevado a la 100, para que vea cuánto le queda. Tiene que ser como un 2,7 más o menos, un 2 aproximado al número de Euler. Ya, si alguien tiene una calculadorcita por ahí, es el momento de utilizarla, solo por ahora. Ya, le queda 2,70481. Ya, perfecto. Ya. Entre más grande sea este número, más aproximado a Euler sería. Ahora ponga 1 más 1 sobre 1000 elevado a la 1000. Ahí ya lo más probable es que le quede 2,717. Ya, le quedaría 271,693. Bueno, 6923. Ya, ¿se da cuenta? El número Euler sería cuando n toma valores muy grandes de la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n. Esto de aquí se utiliza también bastante para la parte de interés compuesto. Realmente de ahí nace todo eso también. Así que de cierta manera ahora, gracias a esto, ya sabe de dónde sale el número Euler, ¿no? Y que normalmente se la utiliza para algún modelo de población y cosas por el estilo. Incluso con 1.000.000 sale, ¿sí? Entre usted pone 1.000.000, le va saliendo más aproximado al número Euler. ¿Ya? Esa sería la exponencial. Y ahí nos quedaría practicar ejercicios como tal. Vamos a poner por acá la logarítmica, que también es dos modelos. Lo chévere es que
yo me acuerdo qué relación tenía la función f con su inversa si yo la graficaba en el mismo plano. A ver, vamos a poner por acá. Ya, ahí estamos. Función logarítmica y vamos a especificar los dos casos también. Tendríamos cuando el valor de la base es mayor que 1, es una función en forma creciente. Y cuando la base está entre 0 y 1, es una decreciente. Así. Ya, perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Se conoce como función logarítmica a la función f de variable real cuya regla de correspondencia es f de x igual a L o G log de base A de x para x mayores que el 0. Y además, SA pertenece a los reales positivos a excepción del 1. Cosas importantes. F de x es igual al logaritmo base A de x. Este sería la base. Mire, esto de aquí es la base. Y esto que está aquí es el argumento. Ese argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Lo mismo que la base. SA debe ser mayor que el 0 y diferente de 1. Esa es una condición que debo respetar, mire. Si usted pone el logaritmo de una cantidad negativa, le va a salir error. ¿Por qué? Porque el dominio de la función logarítmica termina siendo los números mayores que el 0. Y usted va a decir de esta manera. Cuando A es mayor que 1, la función es creciente, mire, en esta forma. Y cruza justamente por este puntito que es 1. Cuando el valor está entre 0 y 1, la gráfica viene así, ¿ve? Decreciendo y justamente también pasa por este valorcito de aquí. A mayor que 1, creciente. A entre 0 y 1, decreciente. Esas son las funciones que necesito acordarme. ¿En dónde tengo problemas a veces? ¿Dónde termino asustado? Cuando ponen logaritmo natural. Vamos a ponerlo por acá. La función logaritmo natural, si la base de la función logarítmica es el número e, entonces tenemos la función logaritmo natural. Esta función se presenta con tal frecuencia que tiene asignado un símbolo especial ln. Y como se lo menciona acá abajo, realmente logaritmo base Euler de x es lo mismo que logaritmo natural de x. O sea, las dos son funciones logaritmos. Solamente que cambia son la base. Como por ejemplo así. El decir logaritmo base 10 de x es lo mismo que LO de x. Así. Se sobreentiende que aquí va un 10. ¿Ya? Se sobreentiende. Cuando usted no vea nada, es que aquí se le ha asignado
un 10. Y en la parte de acá, cuando usted vea el logaritmo natural, es el logaritmo, la función logarítmica, y la base va a ser Euler. O sea que para neutralizarla, yo tengo que aplicar una base Euler para que se pueda cancelar, y en cambio acá una base 10 para que se cancele. Pero todos son logaritmos. Solo lo único que cambia son las bases como tal. Así que debemos tener mucho cuidado. Lo malo es que me toca aprenderme las propiedades. Eso sí es lo malo. Mire, acá tenemos 5 propiedades y acá tenemos 5 propiedades más. Ya, ahí. Por ejemplo, la primera, ¿qué dice? Logaritmo base A de 1 es 0. Cuando usted tenga un logaritmo y se lo está aplicando al 1, el resultado es 0. Cuando usted tenga el logaritmo base A de A, el resultado es 1. Porque el logaritmo con la base A como que se cancelan y se simplifica y queda 1. Lo mismo acá, A elevado al logaritmo base A de M, se cancela esto y me queda la M. Lo mismo acá, se cancela el logaritmo base A con la A y me queda la M. Es como simplificar, ¿no? La 5 es una muy famosa, que sería cuando estoy multiplicando un argumento que se le está aplicando el logaritmo. Eso es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos factores. Mire, logaritmo base A de m por n es igual al logaritmo base A de m más logaritmo base A de n. En cambio, si es una división, ya no se suma, sino que se resta. Logaritmo base A de m sobre n es igual al logaritmo base A de m menos logaritmo base A de n. Si tengo el logaritmo base A de 1 sobre n, sería menos logaritmo base A de n. Y esta propiedad de aquí es súper importante porque es la que me permite bajar los exponentes. Si yo tengo una potencia, aplicándole el logaritmo, pues la potencia puede bajar a multiplicar el logaritmo. Y me queda alfa por logaritmo base A de m. La 9 se conoce como cambio de base, que sería pues reemplazar un logaritmo por alguno que crea conveniente, uno que me convenga. Y la última, esa es realmente la equivalencia entre la exponencial y la logarítmica. Porque hay algunos que como tal no saben qué es el logaritmo, pero todo el mundo sabe la potencia. Todo el mundo se sabe esto. A usted le ponen 2 a la 3 y todo el mundo responde 8. Todo el mundo sabe que 2 a la 3 es decir, 2 por 2 y por 2. La base es el número que voy a multiplicar y 3 se refiere al número de veces que se va a multiplicar. O sea, sería 3 veces multiplicar el 2 y esto vale 8. Perfecto. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que 2 a la 3 es igual a 8. Pero eso es equivalente en logaritmo a decir esto, mire. Logaritmo base 2 de 8, eso es igual a 3. ¿Qué es lo que es el logaritmo? Pues sería la función contraria y la cual me va a permitir encontrar el exponente para que eso se pueda dar. Observe esto, mire. Decir, base es la misma base que esta acá. ¿Ve? La única diferencia es que yo acá necesito la base y el exponente. ¿Y qué termino encontrando? El resultado. Usted dice 2 a la 3 y eso es 8. En cambio, en el logaritmo, usted tiene la base y tiene el resultado. Y usted se va a preguntar, al decirme log 2 de 8, a la base de 2, ¿a cuánto hay que elevarla para que el resultado me quede 8?
He ahí el problema. ¿Cuál sería? 3. Esa es la respuesta. La respuesta es el exponente. Si yo tengo logaritmo base 3 de 81, ¿cuál sería el resultado? A esta base 3, ¿a cuánto hay que elevarla para que el resultado me quede 81? A la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Eso es el logaritmo, el proceso inverso de la potencia. Yo tengo la base y el resultado y lo que hago es encontrar el exponente. Eso siempre ha sido el logaritmo, encontrar el exponente necesario para que la cuenta cuadre. Sí, la base del logaritmo es como si fuera la base de la exponencial. Usted diría 2 a la cuánto para que quede 8 como resultado. Tanto. Y eso es básicamente. Lo importante sería que pueda aprendérsela la mayor cantidad de propiedades para luego pues empezar a resolver ya todos los ejercicios chéveres que se vienen. Así que prácticamente con esto le damos la despedida al capítulo más importante del pre, el capítulo donde más temas salen a los exámenes, el que más se puede combinar con los demás capítulos. Así que dar un buen paso aquí es asegurar unas 3, 4 preguntas en el examen final. Y por si acaso, esto de aquí, ciertas cositas, más que todo el graficar, me conviene para ahora sí empezar a aprender cálculo, hablar un poquito de límites, hablar un poquito de continuidad, un poquito de derivada. Así que se vienen cosas bien bonitas. Exacto, de aquí combinan muchas cosas. Hasta la sopa, sí.